Pueden abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 2. Estamos en esta serie que he denominado Aprendiendo de los Antiguos. Y 1 Corintios 10 nos recuerda que todo lo que les sucedió a ellos en el Antiguo Testamento es para ejemplo para nosotros y para amonestarnos, para que nosotros aprendamos de sus errores o también de sus victorias, que nosotros podamos aprender cómo vivir la vida cristiana, cómo relacionarnos con Dios, cómo nosotros deberíamos relacionarnos con los demás, a través de las historias que tenemos en el Antiguo Testamento y también algunos que vamos a ver en el Nuevo Testamento. La verdad es que el ser humano no ha cambiado en todos estos siglos, y entonces lo que ellos sufrieron, lo que ellos vivieron, nosotros también lo vivimos, y podemos nosotros asegurar nos vamos a asegurar de que hay algunas lecciones, algunas cosas que nosotros podemos aprender de estos personajes. En Éxodo capítulo 2 tenemos la historia de Moisés, el superhéroe del pueblo de Israel, porque de él vino la ley. Ellos lo llamaban la ley de Moisés, aunque realmente es la ley de Dios, pero fue dada por medio de Moisés. Él fue el libertador del pueblo, y nosotros sabemos que él nació en Egipto, y esa historia se encuentra en Éxodo capítulo 2. Si ustedes ya saben la historia, saben que Faraón se dio cuenta, el faraón, ya que no conocía a José, surgió y él sabía que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y temían que muy pronto ellos se iban a tomar el poder, ¿no?, de Egipto. Entonces él los esclavizó, y durante esa esclavitud seguían ellos teniendo más y más hijos, y llegó el punto en que Faraón dice: tenemos que matar a todos los niños varones para que ellos no puedan seguir surgiendo, no sigan teniendo todos estos bebés. Y aquí tenemos a una familia que tiene un hijo y lo esconden todo el tiempo que pueden esconderlo, hasta que ya no lo pueden esconder más. Y vemos que la hija del faraón baja al río para bañarse. Y dice en el versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos, la hermana de Moisés, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía cuando lo pusieron en una canasta, un carrizal, a la orilla del río. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. O sea, la nodriza perfecta, ¿no? La misma madre. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Entonces ahora la mamá no solo puede criar a su propio hijo, pero le van a pagar para criar a su niño. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aquí nosotros podemos ver que Dios está obrando en la vida de Moisés cuando las cosas están fuera de su control. Dios tiene un plan para la vida de Moisés. Y a veces es difícil para nosotros imaginarnos que Dios tiene un plan para nuestras vidas, y que tiene un plan para nuestros hijos, nuestros nietos, y que nosotros simplemente tenemos que confiar que Él, aún en situaciones tan difíciles como las que estaban viviendo en este tiempo el pueblo de Dios, Dios tiene planes, tiene propósitos, y Él va a cuidar de nosotros y va a cuidar de nuestro futuro. Y aquí cuida de Moisés, se le da sabiduría a la mamá, a la hermana, para saber responder. Pone en el corazón la misericordia y la gracia a la hija de Faraón para que ella cuide a Moisés. Y entonces Moisés se está preparando ahora en las mejores universidades de Egipto, bueno, las mejores universidades del mundo.
él tiene la mejor educación, él tiene todas las ventajas, pero claramente todavía tiene la influencia de su mamá, de su papá, de su pueblo, porque él nunca olvida que él es hebreo, que él no es egipcio. Y entonces de ahí podemos seguir leyendo en el versículo 11. Dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convidó en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y así se va criando y va madurando Moisés, preparándose para la tarea que él claramente anhela tener. Él quería ser el libertador del pueblo de Israel. Y él intenta en sus propias fuerzas ser ese libertador. Pero Dios todavía tiene algo que pulir en Moisés. Él tiene cosas que tiene que hacer en el corazón de Moisés para prepararlo. Porque él ya tenía toda la preparación de las mejores universidades, como dije, de la mejor educación. Vivió en el palacio, entonces tenía ventajas de ser un hijastro de Faraón. Tenía un montón de ventajas si nosotros lo viéramos de punto de vista de un ser humano. Pero bien en el fondo sabemos que todavía le falta carácter, todavía le falta crecimiento, todavía le falta madurez a Moisés. Y él está en el desierto y a veces nosotros nos sentimos que estamos en un desierto y es el lugar donde Dios nos prepara para ser los líderes de la futura generación, de tomar las riendas de nuestros hogares, de ministerios en la iglesia, del reino de Cristo, y son a través de las dificultades que nosotros vamos aprendiendo las lecciones y vamos cambiando y transformando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro hombre interior. Hay 2 formas que Dios permite que nosotros crezcamos como personas. Él lo hace a través de su espíritu cuando nosotros obedecemos su palabra, o lo hace a través de pruebas y dificultades. Adivinen cuál es la más eficaz. Las pruebas y las dificultades. ¿Por qué? Porque claramente la mayoría de nosotros no aprendemos por las buenas y tenemos que aprender por las malas. Dios dice, yo quiero transformarte más a la imagen de Jesucristo. Yo quiero que seas más como mi hijo. Yo quiero perfeccionarte. Yo quiero en este proceso de santificación que tú estés creciendo espiritualmente. Y te he dado mi palabra y te he dado mi espíritu. Y la Biblia dice que la palabra de Dios nos transforma por medio de renovación de nuestra mente para que dejemos de lado lo que es del mundo y no dejemos que el mundo nos conforme. Y si nosotros realmente le hiciéramos caso al Espíritu de Dios y la palabra de Dios, entonces no sería tan necesario que Dios permitiera que llegaran pruebas y dificultades. Pero es bien difícil aprender la paciencia, es bien difícil aprender la mansedumbre, es bien difícil aprender las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos, simplemente ejerciendo nuestro dominio propio que produce el Espíritu en nosotros a través de la palabra de Dios. Es mucho más eficaz para el ser humano, parece, que Dios haga que pase por pruebas y dificultades. ¿Y cómo lo sabemos?
porque todos han pasado por pruebas y dificultades. Todos los que hemos estudiado y los que vamos a estudiar en esta serie han pasado por dificultades y por pruebas que claramente les afectaron el carácter, que los prepararon para lo que Dios tenía a futuro. Una verdad que pocos aceptan es que a Dios le importa mucho más quién eres que lo que puedes hacer por Él. Lo voy a repetir. A Dios le importa mucho más quién eres, bien en el fondo de tu corazón, que lo que puedes hacer por Él. Y nosotros vemos nuestra educación o vemos cuánto tenemos en el banco, o vemos cuánta experiencia tenemos en ministerio, o vemos cuánta Biblia conocemos. Un montón de esas cosas, aunque Dios las puede usar, no valen tanto como un carácter y una relación que realmente refleja que andamos con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando hacer en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque del corazón habla la boca, dice la Biblia, porque del corazón mana la vida, porque del corazón las decisiones se toman que realmente reflejan quiénes somos a futuro. Entonces todo, tarde o temprano, va a salir del hombre interior, de la mujer interior. Moisés, en sus propias fuerzas, ya demostraba tener poder, porque era parte de la familia más poderosa. Entonces nadie le cuestionó el matar a este egipcio, aunque cuestionaron que él fuera el libertador para ellos. Él tenía la mejor educación y tenía claramente habilidades. Yo no sé cuántos de ustedes sabrían cómo matar a un egipcio, así nomás. Claramente tenía habilidades. No sabemos si él sabía una arte marcial o si él sabía manejar muy bien una espada, un cuchillo. No sabemos cómo lo mató, pero claramente lo mató y lo mató solito. Entonces sabía algo de cómo pelear y uno diría, este claramente es preparado para ser un libertador. Pero todavía le faltaba una cosa clara y es mansedumbre. En Números capítulo 12 tenemos un versículo muy interesante. En Números capítulo 12 y versículo 3. Dice esto de Moisés: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando uno piensa en una persona mansa, generalmente pensamos más bien en una persona mensa, que como que no es muy lista, como que no es muy inteligente o que no es muy habilosa, que no sabe enfrentar a otros, que se cohíbe con facilidad, se arrana, se arruga, no sé cuál de esas ocupar, pero ustedes saben, es de esa persona que como que no es pujante, no tiene decisión, como que le falta carácter para ser líder. Pero la Biblia dice que Dios, al preparar a Moisés, llegó a tal punto que él era un hombre manso, tan manso que él era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Qué significa esa palabra manso en la Biblia? Significa poder bajo control. No es que te falta entendimiento, no es que no seas muy listo o muy capaz, es que todas tus habilidades están bajo control, bajo dominio. Es lo que decimos de los caballos cuando decimos que son adiestrados, es un caballo manso. Ese caballo fácilmente te podría matar, es mucho más grande que tú, podría salir corriendo, podría ser un caballo completamente libre, podría buscar su libertad con facilidad, pero no lo hace porque ha sido adiestrado. Es un caballo manso y es lo que Dios quiere hacer contigo y quiere hacer conmigo. Nos quiere adiestrar, quiere que nosotros nos sometamos al Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu, que seamos dominados por el Espíritu, que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, mansedumbre y templanza, que es ese dominio propio del cual estamos hablando. La mansedumbre es la demostración real de una verdadera humildad. Y la humildad no se aprecia hoy día. Hay muy pocas personas que buscan ser humildes. Pero Dios dice que Él resiste al soberbio,
pero Él da gracia, o sea, Él premia y está cercano a, y le da más fuerzas al que es humilde. Entonces es una demostración de humildad, es una demostración de dominio propio, es una demostración que realmente reconocemos que no somos Dios y que dependemos de Dios para todo lo que tenemos que hacer. Todo líder tiene que aprender a ser humilde, tiene que aprender a ser manso, tiene que aprender a tener dominio propio. Es exactamente lo que enseñó Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, los discípulos están en un argumento, podríamos decir. Ellos quieren ver cuál de ellos va a ser el líder. Claramente hay más de uno que lo quiere ser. Sabemos que Pedro muchas veces se demostraba ser el líder. Y dice el versículo 24 de Lucas 22. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Cristo ha hablado de un reino. Ellos saben que viene un reino. Ellos creen que Él es el Rey de Reyes, que es el Mesías. Y ellos saben que van a gobernar, van a reinar con Cristo. Y entonces entre ellos ahora está la disputa. Y yo no dice qué es la disputa, pero ¿qué estarán hablando ellos al disputar? Seguramente ellos están presentando las cualidades que ellos tienen, las habilidades que ellos tienen, la educación que tienen, o la personalidad que tienen, o la habilidad de hablar en público que tienen, o cualquier otra cosa. Y en ese argumento ellos están seguramente mostrando sus habilidades y diciendo, no, yo creo que yo soy el mejor candidato. Y el otro dice, no, yo soy el mejor candidato. Imagínense esa disputa entre 12 hombres. Están disputando para ver quién tendrá el poder. Versículo 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamadas bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, el Hijo de Dios, creador del universo, tomó forma humana como siervo, dice la Biblia, y aunque fue líder, fue también, ¿qué? Fue siervo, y lo demostró a sus discípulos y dijo, este ahora es el modelo de liderazgo que yo les presento a ustedes, un modelo de liderazgo completamente diferente al liderazgo del mundo. Entonces no hay ni siquiera comparación. Y cuando buscamos personas para liderar en la iglesia o en el ministerio, buscamos muchas veces, y cuando yo primero comencé en el ministerio, yo pensaba que estaban buscando a alguien que tuviera habilidad de hablar en público y que supiera vestir bien, y claro que tiene pelo de pastor, y los lentes ayudan porque uno se ve más sabio, ¿cierto? Y entonces, y uno tiene que tener cierta jerga, y uno tiene que cargar una Biblia grande, y uno tiene que tener presencia y personalidad, y yo buscaba mejorar todas esas cosas. Y tuve que aprender, como aprendió Moisés, que lo que uno más necesita es aprender a servir. Y eso uno lo aprende o por las buenas o lo aprende por las malas. De alguna forma Dios te va a humillar. Dios te va a hacer que pases por tiempos en un desierto donde vas a aprender la humildad. El liderazgo requiere servicio. El liderazgo requiere humildad. Y esta humildad es el producto de intentar muchas veces servir en nuestras fuerzas y fracasar. Y eso es lo que hizo Moisés, fracasó en su primer intento. Entonces, él huye y está en el desierto, y él se vuelve pastor de ovejas. Ahora, si ustedes leen algo en Génesis, saben que cuando llegaron los primeros patriarcas y estuvieron con Faraón, los pusieron en un sector separado a los egipcios porque ellos eran pastores de ovejas, y los egipcios no veían bien a los pastores de ovejas. Ellos eran de un estrato, el estrato más bajo de la sociedad. Nadie respetaba a un cuidador de animales. Era necesario, alguien los tiene que cuidar, de ellos se come y de ellos se saca leche y todo eso, pero nadie confiaba en un pastor de ovejas.
Y entonces él va de príncipe al siervo o esclavo en la mente del faraón y de los egipcios. Qué caída tan grande, ¿no? De príncipe a pastor. Y huye porque lo están buscando para matarlo. Entonces tenemos ahí un gran cambio, podríamos decir, en su vida. Y es interesante que él sale y dice, yo voy a ser el libertador, y está listo hasta para matar, para ser el libertador y quizás comenzar esta revolución, y no le va muy bien porque lo hace en sus propias fuerzas y en su tiempo y en su inteligencia. Y Dios lo tiene en el desierto 40 años para que él aprenda humildad, para que él aprenda mansedumbre. Y llega en Éxodo capítulo 3 y versículo 11, un versículo que nos muestra la transformación de Moisés. Éxodo capítulo 3 y versículo 11. Dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés y salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. No, ese es el versículo 1, perdón. Éxodo, versículo 2. Lo estoy leyendo en el lugar equivocado. Es Éxodo capítulo 3 y versículo 11. Dios le está hablando a Moisés, lo está llamando de la zarza está ardiendo, él se acerca, Dios le dice, quita de tus pies tus sandalias porque estás en tierra santa, y lo llama a que él sea el libertador. ¿Y cómo responde Moisés? Dice versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Y qué dice Moisés después de que Dios presenta todo este plan? Él dice, yo no puedo hablar. ¿Quién soy yo? Yo no puedo hablar, yo no estoy preparado, ellos no me van a hacer caso, mira que no me van a creer, yo ya he intentado esto y he fracasado. Y como que ese fracaso del pasado, él no lo tomó como una lección para prepararlo para liderar, sino más bien una demostración de que Dios lo había rechazado para liderar. Pero no es así. Dios tiene planes para Moisés. Él es el elegido. Y él ya ha aprendido la humildad. Tan bien la ha aprendido que él dice, yo no puedo. Y es exactamente donde Dios quiere que estés tú. Él quiere que tú llegues al punto de decir, yo en mis fuerzas no puedo. Esto me queda grande. Y cuando lo dices vas a reconocer que
lo que tienes que tener es humildad para someterte a la voluntad de Dios y depender de Él. Y segundo, tienes que creer que Dios lo puede hacer a través de ti, porque todo lo que Él le dice a Moisés aquí en este pasaje lo cumplió al pie de la letra. Y lo hizo Moisés. Ahora ha llegado el momento en que Moisés es el hombre preparado para Dios, y lo preparó en 40 años. ¿Cómo lo preparó? Le cambió el lugar del palacio al desierto, le cambió el estrato social de príncipe a pastor, le cambió las expectativas. Su futuro ahora es otro. Él podría haber llegado a ser faraón y ya va a ser solamente el libertador del pueblo de Israel, sin saber que ellos algún día lo verían a él como el supremo de entre los superhéroes que tienen en su historia. Cambió de entorno, rodeado de personas que le sirven a un desierto donde no hay nadie, ni siquiera nadie lo reconoce, no saben quién es él. Las hijas de Reuel no dijeron, este es un príncipe de Egipto, ni siquiera sabían quién era Moisés. Y el ingrediente quizás más importante e indispensable que nos cuesta a nosotros es dejar pasar el tiempo. Porque bajo la mano de Dios, el poder de Dios obrando en nosotros con la palabra de Dios, en la presencia de Dios, 40 años cambia completamente a Moisés. Dios emplea las mismas herramientas hoy día. ¿Se acuerdan que en Santiago capítulo 1 la Biblia dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Produce paciencia. Esa palabra paciencia ahí se podría traducir constancia o perseverancia. Eso es lo que Dios quiere en ti, que seas constante. Y yo sé que algunos de ustedes han pasado unas pruebas bien difíciles. Y en lugar de resistirlas, en lugar de cuestionar por qué permite Dios que esté pasando por estas, deberían estar diciendo gracias Dios, deberían estar celebrando eso, porque Dios está obrando en ti para producir esa paciencia que produjo la mansedumbre en Moisés. Dice Santiago 1, mas tenga la paciencia, o sea, la constancia o esa perseverancia, tenga su obra completa para que seáis perfectos, sean maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios quiere para mí. Y permite que pasemos por dificultades económicas para presionarnos a ser fieles en respetar lo que Dios dice acerca de su palabra, de seguir dando una ofrenda aun cuando nos cuesta. Vivir por fe requiere que estemos enfrentando situaciones difíciles económicas o el rechazo de otras personas, aún de nuestra familia. Cristo fue rechazado por su familia. Muchos de ellos no creyeron en él hasta después de su resurrección. Entonces vemos nosotros cómo esas cosas nos ayudan a identificarnos con Cristo y su vida, pero también hacen de nosotros una mejor persona al superarlos, si es que realmente los vemos como una herramienta para nuestro bien, que Dios nos está transformando. Moisés tenía muchas cualidades. Él las ocupó como líder, pero lo que más le faltaba era mansedumbre. Esa mansedumbre haría posible que él dependiera completamente de Dios, que aguantara tanta oposición y frustración aún de su propia familia, porque él recibió un rechazo por parte de Aarón y por parte de María, su hermana. Y que él fuera constante y fiel en cumplir una misión que aparentemente, hablando humanamente, era imposible: llevar a millones de personas por un desierto, darles de comer, darles de beber, suplir sus necesidades hasta llegar a una tierra prometida. Ahora, seamos prácticos. Si lo vamos a aplicar a nuestra vida, alguno quizás dirá: pero yo no soy un Moisés, pastor. Yo no voy a liderar al pueblo. ¿Sabes qué? Tú no sabes los planes que Dios tiene para ti. Son mayores de los que tú puedes imaginar. No estés limitando lo que Dios quiere hacer, y Él te está preparando. Él te está preparando para ser una influencia donde estás, donde trabajas y en tu hogar, en esta iglesia.
pero primero te tiene que transformar en el interior. Permite que Dios te transforme. ¿Qué te quiere enseñar Dios a través de lo que estás viviendo hoy día? Pregúntale. ¿Qué falla en ti quiere Él corregir? Las pruebas son diseñadas para perfeccionar esa área en tu vida, para que no te falte cosa alguna. Oremos. Padre Celestial, sabemos que eres soberano, que obras a nuestro alrededor, que estás controlando los eventos de la historia. Sabemos que vendrán tiempos difíciles en los últimos tiempos, donde será necesario que posiblemente aún como cristianos enfrentemos persecución. Y necesitas un pueblo fuerte, que vive por fe, que esté preparado para liderar en esos tiempos difíciles, para resistir la tentación de huir, para resistir la tentación de callar, para resistir esa tentación de negarte. Pido, Señor, que nos fortalezcas y que nos ayudes a aprovechar las dificultades que pasan en nuestra vida como lo aprovechó Moisés, para que aprendamos esa mansedumbre tan necesaria para que tú puedas obrar a través de nosotros. Gracias te doy por el ejemplo de Moisés, por la fe de su mamá que supo cuidar de él y arriesgó aún su vida y la vida de su hijo para que tuviéramos este ejemplo. Pido, Señor, que nos ayudes a aprender estas lecciones para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.